análisis. Nos acompaña José Antonio Martín Pañín, magistrado emérito del Tribunal Supremo. Quería preguntarte, José Antonio, ¿a ti te parece normal que después de la conversación que media España escuchó entre Zaplana e Ignacio González, finalmente García Castellón pudiera volver tranquilamente a su posición en la Audiencia Nacional? Hombre, yo creo que a cualquier observador imparcial, tanto dentro de España como en el extranjero, le causaría indignación e incluso un cierto malestar de estómago, porque realmente ya no se trata de cambiar a un juez por otro, sino de la zafiedad del lenguaje que tú has reproducido antes, ¿no? Es una cosa que verdaderamente es vomitiva. Al final se consigue este propósito, pero yo quisiera proporcionarte otro dato. ¿Por qué García Castellón se va a París? Está 10 años, según todos sus compañeros de la Audiencia Nacional, no llegó a hablar francés porque estaba más tiempo en Valladolid de Aznar que en Francia, y cuentan una cosa muy significativa, que con ocasión de lo que es normal en los trámites cuando hay un juez de enlace dentro de la Unión Europea, surgió una comunicación entre la Audiencia Nacional y la viceministra de Justicia de Francia. Entonces le comunican a la viceministra y dice, bueno, esto háblele usted con nuestro juez de enlace. ¿Y qué contestó la viceministra de Justicia de Francia? Y dice, pero ¿tienen ustedes juez de enlace en París? Yo creo que esto ya es suficientemente significativo sobre su personalidad. Estadísticamente, bueno, pues ya lo habéis contado, que cada uno saque sus consecuencias. La estadística es abrumadora. Yo no pongo en duda que sea lector, un aficionado a las motos y tal, pero claro, a un juez hay que juzgarlo por sus resoluciones. Como diría el Evangelio, por sus resoluciones los conoceréis. Y por tanto, pues al margen de esa elogiable capacidad de tener otras aficiones o hobbies, lo cierto es que sus resoluciones jurídicas dejan mucho que desear, han sido revolcadas en multitud de ocasiones, y hay algunas, sobre todo la relativa al empeño, yo diría empecinamiento, ya bordeando la ignorancia inexcusable o el deseo de llegar a una resolución a todas luces condenatoria, es que demuestra una ignorancia jurídica palpable, porque se trata de un delito solamente perseguible a instancia de parte. Y por tanto, al no haber acusación por parte de la persona presuntamente ofendida, un juez, sea García Castellón o sea el que sea, tiene que conocer el derecho y haber dejado la investigación en relación con la famosa tarjeta de... Bueno, yo también una pregunta, porque tengo la sensación de que prácticamente nunca hay ningún tipo de reproche penal o de consecuencia penal para cuando un juez, digamos, actúa de mala fe o actúa mal, ¿no? Parece que un juez puede cometer todo tipo de excesos sin que le pase absolutamente nada, o que es muy difícil ver eso. Entonces, bueno, espero no ponerte en un compromiso con esta pregunta, pero ¿no se puede considerar prevaricación alguna de las actuaciones del juez García Castellón que hemos ido explicando? Su decisión de sacar del proceso de la Kitchener-Cospedal, por ejemplo, o de no investigar los vínculos entre Villarejo e Inda en esa pieza del caso Villarejo. ¿Crees que algún día veremos una condena por prevaricación a un juez como Manuel García Castellón? Hombre, no lo sé, quizá para no entrar de lleno en la calificación de la conducta, podríamos decir que se trata de resoluciones que están bordeando un poco el capricho personal, un poco alejadas del principio de legalidad, muy poco razonadas y fundamentadas. Pudiera ser otra modalidad, que se debieran a una ignorancia inexcusable. Todo eso puede tener un encaje en alguna figura delictiva que yo no voy ni mucho menos a significar en este momento. Pero yo creo que ante los acontecimientos, que son numerosos, la inspección de tribunales del Consejo General del Poder Judicial, sobre todo en el caso de la tarjeta, podría haber abierto una investigación.
hay una falta disciplinaria derivada de la ignorancia inexcusable. Y repito, en el caso de la tarjeta, una de dos, o hay una intencionalidad, que yo me libraré de achacarle, pero por supuesto hay una ignorancia inexcusable que está prevista en la Ley Orgánica del Poder Judicial como una infracción disciplinaria. Sara. Sí, yo también quería aprovechar para hacerte una pregunta. Antes comentábamos que García Castellón compaginó su posición en la Audiencia Nacional con un cargo en un centro universitario privado, Ramón Areces, que depende del Corte Inglés. El Corte Inglés, como sabemos, fue investigado en el marco de la trama Púnica y García Castellón era el juez encargado de instruir esta causa en la Audiencia Nacional. A pesar de que hubo una acusación popular de la Púnica que pidió que se inhibiera a Castellón del caso por este vínculo, al final no sucedió nada. ¿Tú crees que debería habérsele apartado del caso de la Púnica García Castellón por esta relación con el Corte Inglés? Bueno, aquí sí que es un caso claro de la apertura de unas diligencias de investigación por parte de la Comisión Disciplinaria. Llegar a una otra conclusión tendría que ser derivada de las consecuencias que se hubieran obtenido o de los datos que se hubieran obtenido en virtud de esa investigación. Desde luego, no queda la cuestión presentable. Ahí puede ser una actividad que sea compatible. Bueno, tiene que ser autorizada por el Consejo del Poder Judicial, no la puede tomar él por propia voluntad. Para hacer eso tenía que tener la autorización del Consejo General del Poder Judicial, pero desde luego es bastante sospechosa. Dejémoslo en esta incógnita. Si tenía la autorización del Consejo, pues realmente estaba en este aspecto cubierto. Yo quería hacer una reflexión y preguntarte también, José Antonio, porque, o sea, por una parte que se normalice algo, o sea, a todas las personas a las que he preguntado me han dicho, mira, no es normal que alguien esté tantos años en una posición de juez de enlace, que pueda estar tantos años en Francia, tantos años en Italia, y que se normalice que esto es un favor. Es decir, que esto no es un concurso público en el que en función a los méritos curriculares pues haya diferentes magistrados que puedan aspirar a una posición como jueces de enlace, sino que está normalizadísimo que esto tiene que ver con una suerte de decisiones políticas para favorecer o para premiar a determinados jueces amigos, y que al mismo tiempo, después de que se conociera la conversación entre Zaplana e Ignacio González, este señor no haya tenido que dar explicaciones, de decir, oiga, han aparecido dos políticos corruptos mencionándole a usted como un amigo de ellos, y efectivamente después usted ha podido tener un papel determinante en el enjuiciamiento de casos que les afectaban a estas dos personas y a otros dirigentes del Partido Popular. Entonces, que esto se normalice hasta el extremo de que, bueno, pues sí, este señor sigue siendo magistrado en la Audiencia Nacional y aquí no pasa nada. O sea, yo creo que genera en muchos ciudadanos una sensación de desconfianza en la justicia y de desconfianza en la judicatura que yo creo que hace mucho daño a la democracia. No, por supuesto, en primer lugar, la credibilidad de un puntal del Estado democrático de derecho, que es el Poder Judicial. Si se quiebra esta confianza de una manera tan escandalosa, pues realmente pasamos a ser no una democracia plena, sino, como se ha dicho, una democracia plana, en el sentido de que parece que no hay valores que puedan ser reconocidos en el extranjero. The Economist parece que no le voy a considerar que The Economist es la Biblia, que quede claro, pero en todo caso pues lleva un estudio que tiene mucho prestigio y nos está rebajando continuamente en la calidad de nuestra valoración democrática en función fundamentalmente de actuaciones del Consejo del Poder Judicial y del Tribunal Supremo en el caso Procés. Y un apunte, a mí me parece elemental, y creo que a todos los que nos escuchen, o a cualquier persona, que para nombrar un magistrado de enlace en un país, requisito indispensable es saber el idioma. Me parece de cajón, que no es nada disparatado el pedir ese requisito. Y hay muchísimos magistrados, me consta. Los de mi generación tuvimos problemas con los idiomas, pero ahora estas nuevas generaciones no hay problema ahí, hay gente muy preparada que conoce francés, conoce inglés, que el inglés puede ser un idioma intercambiable, e italiano, que hasta yo soy capaz de hacer pinitos en italiano, ¿no?
pero esto no se había dado. Y después lo que estamos viendo estos días respecto de esas conversaciones, pues me parece verdaderamente escandalosa y casi es una omisión del deber de perseguir determinados delitos. José Antonio Martín Pallín, muchísimas gracias por atender a La Base. Hasta pronto. Gracias.